Gloria a Dios, hermanos, vamos a ver un estudio y el Señor tocaba mi corazón que debemos de ser un poco más arrojados, más arriesgados en las cosas del Señor. Dice la palabra, pero no me avergüenzo del Evangelio. ¿Por qué no nos debemos de avergonzar? Porque es poder de Dios para salvación. Estaba viendo una noticia, no quiero tocar mucho el tema, pero solo para que reflexionemos. Sabemos, ¿no? Este mes, más adelante, siempre hablamos de este asunto del Halloween y hablamos de que nosotros no debemos participar, que nuestros hijos no deben de disfrazarse porque es como entregarlos al enemigo. Sabemos que hay lugares donde se hacen ritos y se hacen situaciones del adversario muy tremendas. Pero me llamaba la atención que hace tiempo, ¿no? Los que eran brujos, ni ellos se consideraban brujos, ¿no? Hacían limpias y se dedicaban a esto, se dedicaban a ellos, pero en su conciencia, en su mente, ellos pensaban o piensan que las cosas las están haciendo ¿cómo? Bien, pero hoy hemos llegado a un grado de maldad, ¿no? Hace unos días se recibieron de una escuela una generación nueva de brujos, pero ya se llaman ¿qué? Brujos y brujas, ¿no? Quieren ser brujos, se saben brujos, y ellos están felices diciéndolo al mundo, ¿no? Y nosotros hemos sido llamados a ser luz en medio de las tinieblas. Amén. Amén. Este estudio lo hemos tomado varias veces, pero hoy vamos a tratar de que nos alcance el tiempo de verlo antes de participar de la Santa Cena, la cual dijimos que íbamos a tomarla a las 11 de la mañana, por eso teníamos que haber llegado, ¿cómo? Temprano, pero siempre hay un porqué, se nos hace tarde. Bueno, ok, vamos a hablar del bautismo con el Espíritu Santo. ¿Qué es el bautismo? ¿Cómo es el bautismo? ¿Para qué nos sirve ese bautismo? Dice en Lucas capítulo 3, verso 16, encontramos con Juan Bautista dando una respuesta a toda aquella gente que le seguía. Recuerden que la gente estaba expectativa en ese tiempo, esperaban el Mesías, y cuando Juan predicaba y salió al desierto, mucha gente pensaba que era él. Pero Juan daba testimonio, porque dice la Escritura que Juan preparaba el camino de aquel que había de venir. Dice, yo a la verdad los bautizo con agua. Juan bautizaba con agua, pero viene uno que más poderoso que yo. Él os bautizará con Espíritu Santo y con fuego. Ahora, vamos a ver, regularmente hablamos de esto y tocamos este versículo, pero en pocas ocasiones hemos reflexionado lo siguiente. Miren, así es el símil, la analogía del bautismo que hacía Juan con agua y el bautismo que el que venía detrás de él, que sabemos que es Jesús, hará con el Espíritu Santo. ¿Quiénes se bautizaban en agua con Juan? Aquellos que escuchaban el mensaje que decía, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Se arrepentían y tomaban la decisión de bajar ¿a dónde? A las aguas, para ser sumergido en las aguas y dar un testimonio de su verdadero arrepentimiento. Por eso Juan decía, haced obras dignas de arrepentimiento. Algo se tenía que hacer. El bautismo con el Espíritu Santo es igual. Yo tengo que desearlo, yo tengo que tomar la decisión de sumergirme en el Espíritu Santo de Dios. Dice, esa promesa fue confirmada por el Señor Jesús al decirle a sus discípulos que después de su muerte y resurrección derramaría de su Espíritu sobre ellos, lo cual sería una revestidura de poder divino necesario para que realizaran la obra de la predicación del Evangelio. Lo vemos en Hechos capítulo 1, versos del 4 al 8, donde les dijo, no os vayáis de Jerusalén hasta que recibáis el poder. ¿Qué necesitaban? Poder. No un poder que se muestra en lo externo, sino un poder que se manifiesta desde lo más interior de nosotros, ¿verdad?
Cuando hablamos de vencer, hermanos, hay que vencer. Siempre pensamos en pelear contra el enemigo o luchar contra las adversidades, pero la idea general de vencer es que te venzas a ti mismo, que cambies de dirección, que dejes de hacer lo que, lo malo. Por eso dice, el Espíritu dice a las iglesias, el que tiene oído para oír, oiga. Y Jesús dice varias veces en Apocalipsis, al que venciere, al que dejare de hacer lo malo. En Hechos capítulo 2 vemos la realización de esta extraordinaria promesa. Hechos 2, del 1:4 y el verso 39, y entendemos que la promesa es para todos. Ahorita vamos a tocarlo. Es el don de Dios, esa unción de lo alto para toda persona que ha rendido su vida a Cristo. Hoy hay una falsa idea, desgraciadamente, ¿verdad?, de pensar que quizás no soy digno, quizás no lo merezco, quizás no me he esforzado, quizás no tengo la capacidad, o simplemente hay una dejacez, ¿qué sería la palabra? Un descuido, una indolencia. Pasa exactamente como con el bautismo en agua. Hace unos días estaba yo preguntando, ¿quiénes faltan de bautizarse, verdad? Y había varios, y digo yo, ¿por qué? Aquí hay agua en el tambo, ¿verdad? ¿Qué impide? Lo que pasa es que muchos tienen esa idea de decir, no, es que es un compromiso, si me bautizo ya tendría que dejar esto, dejar aquello. Hermano, el compromiso ya lo tenemos. Muchos no quieren buscar la unción, el bautismo del Espíritu, porque dicen, no, es que es un compromiso. Hermano, ¿el compromiso qué? Ya lo tenemos, ¿verdad? Entonces dice que es provisto de poder divino para el servicio de la obra de Dios. Para servir a Dios no te va a ayudar nada más que la presencia del Espíritu Santo. Así que tú quieres servir a Dios, es por demás que te esfuerces, es por demás que vayas, es por demás que vengas, tienes que tener el bautismo del Espíritu Santo. Y para la consolidación de tu vida espiritual. Es una experiencia diferente y adicional al acto de la salvación. Cuando tú aceptaste a Jesús en tu corazón, cuando tú reconociste que eras pecador y rendiste tu vida a Él, no es el mismo momento en que tú vas a ser bautizado con el Espíritu Santo. Cuando uno se arrepiente y acepta a Jesús, ¿qué es lo que ocurre? Somos sellados con el Espíritu Santo. El sello del Espíritu Santo, dice la Escritura, son las arras de la promesa de Dios. Quiere decir que nos sella diciendo, este es mi hijo o esta es mi hija. Amén. Es una experiencia diferente, ya que en la Biblia solo nos dice que fueron bautizados con el Espíritu Santo las personas que habían creído en Jesucristo como su Salvador. Y a veces esto puede ser casi inmediato. Recordemos el ejemplo de Cornelio con los que estaban ahí reunidos. Tenía una expectativa porque Dios les había dado una visión que Pedro traía un mensaje especial de parte de ¿quién? De Dios. Ellos estaban ahí con la expectativa. Pedro estaba predicando. Hubo un mover tan especial en ese momento que dice que aun cuando Pedro estaba hablando, cayó sobre ellos ¿qué? El bautismo del Espíritu Santo. ¿Y qué pasó? Comenzaron a hablar en nuevas lenguas. Se debe de aclarar que el Espíritu Santo viene a todos los que han recibido a Jesús como el Salvador de sus vidas. Los sella y hace morada en ellos desde el momento mismo de la conversión. Claro que esto no es el bautismo del Espíritu Santo prometido por el Señor. Muchos se han solamente limitado a esa experiencia. El Espíritu Santo los ha llenado, los ha sellado, ha hecho morada en ellos, pero no han sido bautizados. Ahora, hay una diferencia entre el bautismo y la llenura. También eso vamos a ver si nos da tiempo de verlo. Ok. Quienes han rendido sus vidas a Cristo y desean servirle con todo su corazón, deben clamar a Dios por este don tan maravilloso del bautismo en el Espíritu Santo.
Dios escuchará tu oración y te concederá pronto esa bendición. Lucas 11:13. Recordemos aquel versículo que dice también la palabra: si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas ¿a quién? ¿Cuánto más dará Dios el Espíritu Santo a quién? A quien se lo pida. La cosa es que pedirlo. Y dice Jesús: pedid y se os dará. Buscad y hallaréis. Pero muchos se han quedado a la puerta, ¿no? Como que tienen miedo. Ay, ¿qué pasa? ¿Qué pasará? No, hermano, eso es necesario que ocurra. ¿Ven? ¿Para quiénes es la promesa? Muchos dicen: no, yo soy indigno. Las personas que oyeron con Cornelio la palabra no eran gente buena. La mayoría eran familia de él, que eran gente pagana, ¿o no? Pero en ese momento creyeron en lo que se estaba escuchando y fueron llenos, fueron bautizados con el Espíritu Santo. La Biblia enseña que el bautismo con el Espíritu Santo es solo para los hijos de Dios, es decir, para aquellos que ya han entregado su vida a Jesucristo. Veamos para quiénes es la promesa según la Biblia en Hechos 2:39. Vamos a analizarlo, usted búsquelo en su Biblia. Primero dice: para vosotros. ¿Para quién es la promesa? Para nosotros. ¿Para quién? Para nosotros. Para los que se arrepienten de sus pecados, han recibido el perdón de parte de Dios. Arrepiéntanse. Dice que se compungieron de corazón y dijeron: ¿qué haremos? Y les dijeron: arrepiéntanse de sus pecados y bautícense cada uno en el nombre de Jesús. ¿Para quién es también la promesa? Para vuestros hijos. No solamente para nosotros, sino también para quienes, para nuestros hijos, para los que vendrán después y que por su predicación alcanzarán también la salvación. Habla tanto de los hijos naturales como de los hijos espirituales, a quienes tú les vas a compartir. Para todos los que están lejos, aquí la interpretación es literal, no los que están lejos de Dios, sino geográficamente, no importa el lugar donde se encuentren, para ellos es la promesa. Los creyentes de cualquier parte del mundo. Y es una cosa maravillosa, porque este bautismo, cuando cae en el creyente, no importa si es chino, si es turco, si es filipino, en todos hay esa misma experiencia de hablar nuevas lenguas, ¿no? Lenguas que comunican tu espíritu con el espíritu de ¿quién? De Dios. Para cuantos el Señor nuestro Dios llamará. Esto incluye a los cristianos de todas las partes y de todas las épocas, lo incluye a usted y a mí y a los que van a creer después. Amén. ¿Cuál es el propósito? ¿Para qué servirá? ¿Para qué nos querrá el Señor bautizar con su Espíritu Santo? Recuerden que la palabra bautismo se refiere a una inmersión, a algo que queda sumergido. Cuando se habla de bautismo en agua, ¿por dónde quedamos sumergidos? En el agua. Y cuando estamos hablando del bautismo con el Espíritu Santo, ¿dónde quedaremos sumergidos? En el Espíritu. De acuerdo a la palabra de Dios, podemos afirmar que el principal propósito de este don es de equipar al creyente para que realice con eficacia su servicio a Dios. Por eso les dijo: no se vayan de Jerusalén hasta que reciban ¿qué? Poder. Básicamente la predicación del Evangelio de Jesucristo. Somos llamados a ser testigos de Cristo a todas las naciones, empezando por nuestra casa. Esta labor no sería posible sin el respaldo del Espíritu Santo. Recibiréis poder de lo alto. En el transcurso del tiempo parece que muchos cristianos han entendido que el bautismo en el Espíritu Santo es solo para hablar en otras lenguas o para recibir dones. Dios bautiza a sus hijos con el propósito de dotarlos de gracia y de poder para la proclamación de su palabra. Ahora, esto lo voy a aclarar, quizás para que lo entendamos.
Mucha gente que ha sido bautizada y que habla en lenguas, se confía porque dice que los dones y los llamamientos de Dios son irrevocables. Aunque esa persona ande mal, va a seguir hablando en ¿qué? En lenguas. Pero mucha gente se confía diciendo, no, yo hablo en lenguas, quiere decir que estoy ¿qué? No, cuidado. Tienes que obedecer ¿a quién? A Dios. Y también la palabra dice que al que mucho se le da, ¿qué va a pasar? Mucho se le va a pedir en cuenta. El bautismo con el Espíritu Santo desarrolla en nosotros los frutos del Espíritu, que están en Gálatas capítulo 22, versículo 23. Capítulo 5, versículos 22 al 23. Ahora, estos frutos del Espíritu, quiere decir, un fruto se da después de un proceso de crecimiento, de formación. Usted planta un árbol pequeñito de mandarina, y que al otro día ya tiene frutos. No, el árbol tiene que crecer, tiene que madurar, tiene que desarrollarse, tiene que aclimatarse, tiene que tener varias cosas, florear, etc. Y llega un momento cuando va a empezar a dar frutos. El cristiano tiene que pasar por ese proceso de madurez, pero lo malo es que el cristiano no quiere crecer, quiere quedarse arbolito pequeñito, quiere ser un bonsái. Pero aún los bonsái dan frutos. Entonces nosotros tenemos que desarrollarnos para dar fruto. ¿Cuáles son esos frutos que habla en Gálatas? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, benignidad. ¿Qué dice? ¿Sí lo están leyendo o lo están inventando? Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay, contra tales cosas no hay. Estaba escuchando el devocional de los jóvenes y el tema estaba muy interesante. Se hablaba de aquel versículo que dice que en el amor no hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Entonces, dice ese versículo, quien teme no ha sido perfeccionado ¿en qué? En el amor. Ahora, yo reflexionaba en este tema porque había algunos cuestionamientos de algunos de los que estaban participando y me ponía yo a reflexionar. Es verdad. Sin embargo, no hemos alcanzado a tener ese perfeccionamiento, esa madurez en el amor. Porque dice la Escritura que el principio de la sabiduría es ¿qué? El temor de Jehová. Quiere decir que tú debes de temer ¿a quién? A Dios. Dejar de hacer lo que malo, porque sabes que Dios está presente en tu vida. Cuando tú deberías de dejar de temerle a Dios cuando le amaras con todo tu ¿qué? Con todo tu corazón, porque así no le vas a ofender ni le vas a fallar, porque en el amor no hay ¿qué? No hay temor, porque el perfecto amor echa fuera todo temor. Dice, así que los que temen no han sido perfeccionados. Pero hermano, si usted no ha sido maduro, si no se ha desarrollado como cristiano, de todas maneras entonces téngale miedo a Dios, ¿verdad? Téngale miedo, aunque sea, ya que no ha sido perfeccionado en el amor. Cuando el Espíritu desarrolla los frutos descritos en Gálatas, capítulo 5, versículos 22 al 23, abre la puerta para el impartimiento de los dones espirituales que Dios tiene disponibles para sus siervos. 1 Corintios, capítulo 12, versículos 4 al 11. Allí en 1 Corintios, capítulo 12, dice, hay diversidad de ministerios. Los ministerios son servicios. Y habla de los 5 ministerios. Dice, porque Jesús, el Señor mismo, otorgó en Efesios capítulo 4 a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Sí, hay diversidad de ministerios, pero el Señor es el mismo. O sea, el Señor Jesús es el que da los llamamientos a ministerios y los ministerios. Hay diversidad de dones, de carismas, de dones, de regalos. ¿Pero quién los da? El Espíritu.
Y hay diversidad de operaciones, de formas de operar dentro de la iglesia. Pero ¿quién lo da eso? Dice, pero Dios, que hace todas las cosas en toda, es Él mismo. Bueno, no es el tema, pero ahí está la Trinidad presente en la iglesia. El Señor, que es Jesús, el Espíritu Santo y Dios el Padre dando operaciones. Pero vamos a concentrarnos en los dones del Espíritu, que aquí en Corintios son 9. Dice, porque hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Porque alguno, ahí lo tiene la cita usted, ¿con qué empieza? Sí. Porque este es dada el poder por el Espíritu, palabra de sabiduría. Ok. Entonces, hemos estudiado los dones y se dividen en dones de palabra, dones de discernimiento, etcétera, etcétera. No es hoy el estudio de los dones, el estudio es del bautismo con el Espíritu Santo. Pero ¿cómo vas a recibir dones del Espíritu si no has sido ¿qué? Bautizado con el Espíritu Santo. Dice, los dones son palabra de sabiduría, palabra de ciencia, fe, vamos a contarlos así de memoria, no vean. Fe, sanidades, milagros, profecía, diversos géneros, eso no es lo mismo que la manifestación del bautismo, que es hablar en lenguas. Este es un don que se llama diversos géneros de lenguas. Otro es interpretación de lenguas. Me falta uno, discernimiento de. Eso necesitamos. No saben la cantidad de personas que son atormentadas en muchas cosas y se necesita el don para discernir qué es lo que está operando en dónde. En su vida se necesita ese discernimiento, hermanos, porque no todas las oportunidades vienen de quién, de Dios. Lo hemos dicho varias veces, como aquí dicen, ay, me conseguí un trabajo bien bueno, nada más que no tengo que venir a la iglesia los domingos. ¿Será de Dios? ¿Tendrás discernimiento de qué espíritu te está abriendo esas qué puertas? Bueno, para recibir esos dones, ¿qué necesitamos primero? Ser bautizados con el Espíritu Santo. Podemos afirmar que el bautismo en el Espíritu Santo es una bendición que está disponible hoy para todos los que han creído en Cristo y que anhelan servirle. No obstante, aquellos que no han sido bautizados con el Espíritu Santo también deben ¿qué? Servir. Ahora, ¿cuáles son las evidencias de ese bautismo? Es que yo creo que sí. Ahí no hay forma de decir yo creo, yo siento, yo pienso. No, hay una evidencia. Dice, como nos damos cuenta que una persona ha sido bautizada, ¿cómo nos damos cuenta que una persona ha sido bautizada en agua? Vamos a hacer otra vez el símil con el bautismo en agua. El que se bautiza en agua, ¿cómo sale del agua? Sale mojado, ¿no? Quiere decir que se da cuenta que ha sido ¿qué? Bautizado. El que ha sido bautizado en el Espíritu Santo también debe de haber una evidencia. Vamos a ver Hechos capítulo 8, versículos 14 al 19. Recibían el don del Espíritu Santo. Es esta parte, ¿no? De Cornelio, ¿ya lo buscaron? Entonces, dice que todos estaban reunidos allí y estaban escuchando lo que Pedro les decía. Entonces no, a ver, ¿cuál es? Ok. Entonces, acuérdense que aquel Simón, que había sido ¿qué? Mago, que había engañado a quienes, a muchos, haciéndose pasar por alguien grande, dice el escritor. Cuando vio a Pedro y a Juan que subieron a Samaria y que imponían las manos sobre los creyentes, ¿qué pasaba en ellos? Recibían el Espíritu Santo. La evidencia del bautismo es que el creyente hable en otras lenguas. Hechos capítulo 2, verso 4. Si alguien se está mojando, simplemente con mucho cuidado recorra su silla sin hacer mucho ruido.
Dice, Hechos 2:4, dice que de repente se escuchó un estruendo como de un viento recio. Y el lugar donde estaban reunidos, les aparecieron lenguas repartidas, un resplandor sobre sus cabezas. Y fueron todos, ¿qué? Llenos del Espíritu Santo, y comenzaron, ¿qué? A hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba. Ahí hay una, no vamos a poner a profundidad, pero se los digo rápido. Hay quien ataca este asunto de las lenguas y dice, no, es que ahí dice claramente que lo que ellos hablaban era idiomas porque los que estaban allí los oyeron en su idioma. A ver, vamos a concentrarnos en la lectura. Si usted después lo lee con calma en su casa. Hechos 2 dice lo siguiente. Dice que eran 120 y que todos empezaron a hablar en lenguas, dependiendo lo que el Espíritu les daba que hablasen. Todos estaban hablando fuerte en lenguas, y que llegó una multitud, pero dentro de la multitud venían judíos de muchas partes del mundo, de Capadocia, de Ponto, de Galacia, etcétera, que hablaban diferentes ¿qué? Lenguas. Dice, ahí hubo otra señal milagrosa. Dice, de repente, dice, ellos les escuchaban hablar en su propia ¿qué? No dice que ellos estaban hablando, ellos les escucharon ¿qué? Hablar, cada uno en su propia. Junte a 120 que hablen fuerte en diferentes idiomas, y aunque usted conozca el idioma no va a entender ¿qué? No va a entender nada. Fue otra manifestación maravillosa ese día. Ok. Entonces estos que fueron llenos del Espíritu Santo comenzaron a hablar ¿qué? Lenguas. ¿Quién me busca capítulo 10 de Hechos, versículos 44 y 46, y se para y lo lee fuerte? Otro que me busque Hechos 19, versículo 6. ¿44 qué? 10, 44 al 46. Amén. Dice, mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso, y los fieles de la circuncisión que habían venido con Pedro se quedaron atónitos de que también sobre los gentiles se derramase el Espíritu del Espíritu Santo, porque los oían hablar en lenguas y que se magnificaban a Dios. Entonces, ¿cómo se dieron cuenta que había llegado el bautismo sobre ellos? Los oyeron hablar en ¿qué? Lenguas. Hechos 19:6. ¿Quién lo lee? Y habiéndoles impuesto a Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Entonces, ¿quién dice que les puso las manos? Pablo. ¿Se acuerdan de aquellos que se encontró, que le dijeron, que Pablo les dijo que si han recibido el bautismo de él? Y dijeron, ni siquiera sabemos que hay. ¿En qué fueron bautizados? En el bautismo de Juan. Dice, no, Juan bautizó, es un bautismo de arrepentimiento. Y después les impuso las manos y vino sobre ellos ¿qué? ¿Y cómo fue la manifestación? En lenguas. Empezaron a hablar en lenguas. Como una iglesia pegada a las Escrituras, creemos que el hablar en lenguas sigue siendo la evidencia inicial de que un cristiano ha sido bautizado con el Espíritu Santo, y que una vida. Aquí donde dice la palabra pero les oían hablar en lenguas y que magnificaban a Dios. O sea, ahí entra la importancia que hablaban, pero adoraban. Exactamente. Por eso dice Pablo, oraré en el Espíritu, pero oraré también. Ahora, era una evidencia tremenda en ellos, porque recuerden que los que estaban allí eran paganos, no eran ¿qué? Ni siquiera eran judíos. Y de repente llegó la unción del Espíritu y cambió su forma, ¿no? Empezaron a hablar en ¿qué? En lenguas, pero también empezaron a magnificar ¿a quién? A Dios. Es cuando adoramos. ¿Por qué a veces la adoración se siente tan apagada? Porque a usted le cuesta trabajo. ¿Y qué le va a decir a Dios? Ay, eres hermoso, eres bello, pero les cuesta trabajo, ya luego les da sueño y luego ya nos queremos ¿qué? Porque el Espíritu no está dentro de ¿qué?
El Espíritu te da palabras para glorificar y adorar a quién. Por eso dice, oraré en el Espíritu, pero también oraré en mi entendimiento. Voy a volver a leer esta parte. Dice, como una iglesia pegada a las Escrituras, creemos que el hablar en lenguas sigue siendo la evidencia inicial de que un cristiano ha sido bautizado con el Espíritu Santo y que una vida plena y comprometida en el servicio será la consecuencia posterior e inmediata de este acto sobrenatural de Dios. Gloria a Dios. Vamos a reflexionar un poco, ya para terminar. Creo enfáticamente que el bautismo en el Espíritu Santo es subsecuente a la limpieza del corazón, de manera que el requisito para recibirlo es el nuevo nacimiento. Por eso Jesús dijo, os es necesario nacer de nuevo. ¿Has pedido perdón por tus pecados? Si ya has pedido perdón, estás listo para recibir ese bautismo. Mantiene una auténtica comunión con Dios, o sea, somos cristianos de apariencia o somos verdaderos creyentes. Si es así, la promesa del Padre es para usted también, solo pídala ¿con qué? Con fe. Hay muchos testimonios que yo les he dicho varias veces, ¿no? Mucha gente recibe el bautismo cuando otra persona impone manos sobre ellos. Otros reciben el bautismo cuando incluso está en la alabanza, la adoración, llega sobre ellos el Espíritu Santo. Otros, como un testimonio de una hermanita que se congregaba con nosotros, ella quería recibirlo, y se había orado por ella, pero no hablaba en lenguas, y ella estaba con el anhelo de recibir ¿qué? Así que un día se encerró en su cuarto y dijo, no voy a salir de aquí hasta que el Señor no me bautice con su Espíritu. Y allí en su cuarto recibió el bautismo. ¿Amén? No esté esperando, no va a venir un predicador de otro país hasta que venga algún otro hermano para que oren por usted. No, hermano, usted pídalo, pero pídalo ¿con qué? Con fe, no dudando nada. Pero muchos dicen, pero sí será para mí, ¿será que sí? No, pues así mejor no pidas ¿qué? Vamos a aprendimos que el propósito de la promesa del bautismo del Espíritu Santo, en el bautismo del Espíritu Santo, es darnos poder para el servicio a Dios. Si desea comprometerse de todo corazón al Señor, puede buscar el bautismo en el Espíritu Santo, confiando que Dios no tardará en responder. ¿Cuántos años lleva esperando ese bautismo? ¿10, 20, 15? Hermano, no espere más. La promesa es para hoy. Busque a Dios en oración y en una buena relación también. Pero a veces queremos que Dios nos use, como les decía, ¿no? Le pedimos a Dios más, quiero más de Dios, quiero más. Y Dios nos dice, pues, ¿qué quieres más si lo que te doy ni siquiera lo que? No lo usas. Busque una buena relación con Dios. No cese de clamar por la llenura del Espíritu Santo hasta que su poder venga para servirle. ¿Amén? ¿Cuántos lo entendieron? Pues los que llegaron tarde no creo, porque empezamos temprano. Va a estar ahí en la página de Facebook de la iglesia para que ustedes lo puedan reanalizar. ¿Amén?